Pues es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Dando este brinco, lo hemos dado del 20 al 21, un nuevo año, confrontamos y siempre es sabio como aprender de la misma industria, los negocios, lo que hacen hacia el final del año, al principio del año, hacen una evaluación de su sistema, de su poder de reproducción. Y muchos de ellos pues pagan hasta miles de dólares porque venga un experto y les haga una evaluación y ver exactamente qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, para que corrijan, ¿verdad?, lo que están haciendo mal y les dé nuevas ideas de cómo puedan en el nuevo año ser más productivos. Porque si se quedan siempre haciendo lo mismo, se estancan. Y entonces tienen que estar mejorando y mejorando. Y lo mismo se aplica a nosotros en nuestra vida espiritual. Si nosotros nos mantenemos haciendo lo mismo, vamos a estar estancados. Y lo que tenemos que hacer nosotros es estar siempre evaluando para ver en dónde yo necesito salir, dónde me he estancado para poder superar y poder verdaderamente mejorar. Y yo les voy a estar dando una tarea para que lo hagan durante la semana, al final del mensaje, para que ustedes hagan esa tarea y si la hacen, ¿verdad?, sinceramente y con meditación, pues les va a servir como una guía para que ustedes vean en qué áreas de sus vidas necesitan ustedes trabajar y superar, ¿ok? Necesitan. Entonces, vamos a estar viendo este tema de los llamados, y vamos a leer aquí en Mateo 4, abran sus Biblias, Mateo 4, su aplicación, su teléfono, donde lo tengan. También abajo de los asientos hay Biblias por si quiere buscar una Biblia abajo del asiento. Mateo 4, vamos a comenzar con el versículo 18 al 22, ¿ok? ¿Listos? Bueno, dice así: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús, llamándoles, les dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre, remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por habernos permitido el año que pasó, el 2020. Gracias porque fuiste bueno con nosotros, Señor. Señor, queremos en este nuevo año ser de mayor bendición para ti, Señor, para el prójimo. Por eso, Señor, pedimos para que podamos con sinceridad evaluar nuestra vida y buscar con tu poder, con tu ayuda, Señor, superar las áreas de nuestra vida que podamos descubrir que estamos atorados ahí, Señor, y que necesitamos superarlos, con el único propósito de traer honra y gloria a tu nombre, Señor. Guíanos pues, Señor, a través de este mensaje y que sea el comienzo de un proceso de renovación espiritual para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria te lo pedimos. Amén. Bueno, entonces es así como nosotros tenemos que ver el nuevo año. Que ante nosotros como cristianos vemos que tenemos un reto por delante. Si nosotros no vemos ese reto de verdaderamente mejorar en nuestra vida espiritual, de superar aquellas áreas en nuestras vidas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, pues es muy triste, es desastroso, ¿verdad? Estar en ese estado dormido espiritualmente y no ver la realidad. Desde el momento que no vemos la realidad de nuestra vida, menos vamos a ver la realidad de la vida en general.
Y cuando estamos en esa situación, somos un blanco fácil para que el enemigo nos ataque y nos derrote. Por eso es que es bien importante que hagamos eso. Vimos aquí, ¿verdad? A estos hombres que están ahí, ¿verdad? En su negocio, en su trabajo. Ahí está Pedro y su hermano, está Juan y su hermano Jacob, y están ahí trabajando, y entonces viene un gran reto para sus vidas, un llamado de Jesucristo. ¿No creen ustedes que fue un gran reto el que les hizo? Que dejaran todo y lo siguieran. ¿Cómo lo ven? ¿Fue un gran reto? ¿Y qué hicieron ellos? ¿Aceptaron ese reto? Sí, esto fue lo que hicieron. Estaban en su lugar de comodidad, porque pues ahí, ¿verdad? En su negocio era un lugar de comodidad porque ellos ya sabían todo acerca de la pesca, de cómo remendar redes, cómo pescar, cuándo, a qué horas, qué clase de barca usar, qué no usar, todo lo sabían bien, ya era el estado de comodidad. Pero entonces el Señor los llama a algo que era 100% nuevo para ellos. 100% nuevo para ellos. Y los llama y ellos estuvieron dispuestos a aceptar ese reto y salir, dar el brinco de su lugar de comodidad al lugar de sacrificio. Entonces, así es como nosotros debemos de vernos, que debemos de estar dispuestos a dar ese brinco, ese salto de fe, de obediencia, de decir, sí, yo no me quiero quedar en un lugar de comodidad, cuando ante mí tengo un gran reto que el Señor me lo está haciendo, me lo está dando. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad?, que nos ayude a poder entrar en este tema que estamos viendo. Siempre tenemos nosotros una mente, ¿verdad? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios es creativo, entonces nuestra mente también es creativa y rápidamente, en cuestión de instantes, se nos vienen imágenes a la mente cuando escuchamos palabras, ¿verdad? Como por ejemplo ¿qué se les viene a la mente cuando oigan la palabra político? Se le viene a la mente, ¿verdad? Ideas, personas, ¿verdad? Tal vez, pum, oh, Trump. Puede ser que se le haya venido a la mente, oh, Donald Trump, político. Puede ser. O se le haya venido a la mente, oh, el cheque que me llegó de Trump. Algo, ¿verdad? Se le puede venir a uno. También, ¿verdad? Por ejemplo, si le digo, ¿qué se le viene a la mente cuando les digo un fanático de deportes? Pues rápidamente, como yo, lo primero que vi fue alguien ya en la televisión y con la camiseta de su equipo favorito y hasta con el número de su jugador favorito ahí listo para ver el juego, ¿verdad? Entonces se nos vienen imágenes cuando escuchamos diferentes palabras. Ahora, ¿qué es lo que se le viene a la mente cuando escucha usted la palabra cristiano? De acuerdo a las estadísticas en el estudio que se hicieron, el promedio de 10 personas, cristianos evangélicos, que se les preguntó, ¿verdad?, sobre qué se le viene a la mente en cuanto a cristiano, 9 de las expresiones de lo que veían o consideraban acerca de la palabra cristiano, 9 eran diferentes. Casi todos lo veían y lo veían de una manera diferente. Ahora, hasta las personas no creyentes, cuando uno les dice, ¿qué se te viene a la mente o qué impresión tienes o qué es tu concepto de un cristiano? También ellos tienen una imagen, un concepto de lo que es un cristiano. ¿Sí? Y hoy en día, ¿verdad?, de una manera ya histórica, desde que nosotros venimos a conocer a Cristo en nuestra época moderna, es la manera más común en la que denominamos a una persona que dice haber nacido de nuevo, o etcétera, etcétera, según el trasfondo religioso que tenga. Pero a la gran mayoría de las personas de aquí de Estados Unidos se les pregunta que si son cristianos y dicen que sí.
Y por eso es que se dice que somos una nación cristiana, ¿verdad? Porque predominantemente las personas dicen ser cristianos. ¿Ok? Ahora, ah, hay algo bien importante que quiero que entendamos a través de este mensaje, que esa palabra cristiano, aunque la usamos, ¿verdad? Y así nos denominamos, es algo peligrosa. Es algo peligrosa porque dentro de la palabra cristiano, como les digo, si la gran mayoría de la gente aquí en Estados Unidos dice ser cristiano, ¿creen ustedes verdaderamente que sean verdaderos cristianos? ¿Creen ustedes que si la gran mayoría de la gente aquí en Estados Unidos son cristianos, tendríamos los cambios éticos, morales, sociales que estamos teniendo? ¿Creen ustedes que los tendríamos si la gran mayoría fueran cristianos verdaderamente? Entonces, lo que quiero con esto es hacerlos ver que muchas veces ese término cristiano puede envolver personas que ni siquiera son cristianos, que ni siquiera son cristianos. Mientras que hay otro término más bíblico que es más exacto. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces creen ustedes que se menciona la palabra cristiano? En el Nuevo Testamento, porque ahí es el inicio del cristianismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces le figuran ustedes? Denme un número, piensen ustedes 80 veces, 200 veces, 50 veces. ¿Cuánto creen ustedes? Ahí en su mente digan, ¿cuánto cree usted? Dígalo nomás para usted, no me lo va a tener que decir a mí, nomás para usted, nomás para que vean. ¿Cuántas veces cree usted que? Porque sabemos que, por ejemplo, el apóstol Pablo, los apóstoles escribieron cartas a las iglesias y eran cartas dirigidas a los cristianos de las iglesias. Entonces, pues, ¿qué tantas veces mencionaron la palabra cristiano, cristiano, cristiano? A los cristianos que están en Roma, a los cristianos que están en Efeso, a los cristianos que están en Filipo, a los que están en... ¿Cuántas veces creen ustedes que se usó la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? Bueno, déjenme les digo. ¿Ok? ¿Les sorprende? ¿Les sorprende que no das 3 veces? Y fíjense, y cuando se usó la palabra cristiano, era una manera ofensiva de dirigirse a ellos. Era una manera ofensiva. Ah, esos son cristianos y los cristianos y los cristianos. Era ofensiva. ¿Por qué? Porque en ese entonces estaba fresquecito, ¿verdad? ¿Verdad? Ese se identifica con el crucificado y la crucifixión era lo peor que le podría pasar a una persona, era lo más denigrante en la vida de una persona. Ser crucificado se le consideraba el peor de los criminales, el peor de las personas. Entonces por eso lo usaban de una manera despectiva, ¿verdad? Cristiano, por eso son 3 veces la que se encuentra. Pero hay otra palabra que es la que es más común, en la que se identifica a lo que nosotros hoy decimos cristiano, que en aquel entonces no se denominaban cristianos. ¿Qué palabra creen ustedes que sea? Discípulo. El discípulo se menciona 281 veces en el Nuevo Testamento. 281 veces. Y es que, si ustedes se pueden fijar nada más, hay una gran diferencia de peso entre la denominación cristiano y denominarse discípulo. Porque yo les aseguro que si usted le pregunta a la gente, ¿es usted cristiano y cristiano? No tiene ningún problema de decir, sí, soy cristiano. Pero si usted ya les pregunta, ¿es usted un discípulo de Jesucristo? Entonces van a decir, ¿a qué se refiere con esto? ¿Qué quiere decir eso? Ya van a tener un poco más de freno para verdaderamente querer decir, ¿qué quiere decir con eso, verdad? Con un discípulo. Y sin embargo, en el nacimiento de la iglesia, nada más se les conocía como discípulos de Jesucristo, no como cristianos, discípulos de Jesucristo. Y eso es algo, ¿verdad?, que
debemos nosotros considerar en cuanto a nuestra vida, ya que vamos a estarnos evaluando. Les voy a dar una tarea, como les dije al final, para que durante la semana la hagan, para que ustedes se evalúen y determinen verdaderamente dónde se encuentran espiritualmente en su vida. Porque como les digo, el decir soy cristiano, muy fácilmente ahí puede uno cubrirse con un manto y verdaderamente no estar viviendo como un discípulo de Jesucristo, pero estar viviendo religiosamente nada más. Religiosamente. Y acuérdense ustedes que Jesucristo fue un enemigo acérrimo de la religiosidad, puesto que a los religiosos de su tiempo son a los que atacó más severamente. Fariseos, saduceos, escribas, ancianos, sacerdotes, rabinos, a todos esos maestros de la ley los atacó más duramente. ¿Por qué? Porque les dijo, es que ustedes con su boca honran y adoran a Dios, pero con su corazón está lejos de Él. Lejos de Él. Entonces, nosotros tenemos que determinar verdaderamente si lo único que yo hago es taparme con ese manto del cristianismo para vivir una vida religiosa y no verdaderamente para ser un discípulo de Jesucristo. ¿Ok? ¿Le prenden ahí, por favor? Porque, por ejemplo, voy a volver a leer ese pasaje. El pasaje de Mateo 4. Dice, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús llamándoles les dijo, síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. ¿Okay? Bueno, yo recuerdo muy al principio de mi conversión, leyendo la Biblia, cuando llegué a este pasaje que lo vi, me quedé pensando y dije, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible de que así nomás dejaron su negocio, dejaron a su padre, a su familia, para seguir a un extraño y nomás porque le dijo síganme y no les explicó nada, nomás síganme y vénganse y ya, seguir a un extraño? ¿Cómo está eso? Pues así me quedé, ¿verdad? Pensando y dije, pues voy a tener que investigar esto. Y por error, ¿verdad? En ese entonces pues no sabía mucho. A veces se va uno nomás por las portadas de los libros. Y un libro que decía la verdad acerca de Jesucristo. Entonces ya leyéndolo, en realidad era en contra del cristianismo. Y lo que enseñaba ese libro principalmente era que es algo, decían ellos, a los cristianos no se les enseña la verdad acerca de Cristo. Dice, ¿por qué? Porque en la Biblia tenemos historia de Jesucristo en la niñez y luego tenemos muchos años de silencio, que no se habla nada de él, hasta que comienza su ministerio a los 30 años. Dice. Entonces tenemos muchos años de silencio, dice, y es ahí, dice, donde supuestamente la historia nos dice que él fue a la India y ahí estudió bajo los yogis, bajo los maestros, los gurús, y él se convirtió en un gurú yogi. Y por lo tanto, es por eso que él tenía esos poderes que adquirió allá para poder sanar y para poder hacer milagros. Pero que esos poderes en realidad no son que de Dios sobrenaturales, simplemente aprenden a cómo usar el poder de la naturaleza para poder hacer esos milagros. Y pues, lo vi yo y dije, ay, ¿por qué? Porque explicaban ellos este versículo y decían, porque fíjense, ¿cómo pueden ustedes explicar que un hombre viene a unos extraños que están en su negocio y un negocio pues es algo bien valioso, ¿verdad? Nadie nomás va a abandonar su negocio así porque sí. Viene este hombre
los ve y los llama a que vengan. Tuvo que haber pasado algo ahí y ellos dicen esos poderes hipnotizantes que tiene un gurú yogi. Un poder hipnotizante que lo vio, mandó su poder, la persona, yo sigo a mi líder, yo lo sigo. Dicen, por eso es que así inmediatamente, sin pensar nada, sin pensar en que estaban perdiendo toda su manera de sustentarse, que era su negocio, lo dejaron y lo siguieron. A un completo extraño. ¿Por qué? Por sus poderes que él tenía. ¿Verdad que suena como posible, verdad? Y más para uno que no sabe, pues empieza a leer y dice, no, ¿cómo está eso? ¿Cómo es posible eso, verdad? Que verdaderamente él era un hindú, gurú yogi. No, ¿cómo está eso? Bueno, para eso es lo que pasa cuando no se sabe el trasfondo histórico de un pasaje. ¿Ya volvió? Ok. Cuando no se entiende el trasfondo histórico de un pasaje, se llegan a conclusiones erróneas. Se llegan a conclusiones erróneas y ese es el problema que podemos tener nosotros hoy en día, de que queremos interpretar las escrituras de acuerdo a nuestros tiempos, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestras prácticas. Pero no es así. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahí, por ejemplo, en el Nuevo Testamento es una cultura, son eventos, situaciones que sucedieron poquito más de 2000 años atrás. Entonces tenemos que entender esa otra cultura y sus prácticas y sus costumbres para poder entender esto, para poderlo entender. Ahora, el decir que Jesucristo era un completo extraño para estas personas que él llamó, pues no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos en la Biblia que la fama de Jesucristo en cuanto comenzó su ministerio se extendió por todos lados. Y empezaban a hablar de un rabino, de un maestro, que hablaba y enseñaba diferente a los demás maestros, a los demás rabinos, que él hablaba con una autoridad muy especial. Y que con esa autoridad tan especial hacía maravillas y señales. Y eso pues se recorrió, ¿verdad?, por todos lados. Se supo acerca de ese rabino, de ese maestro con autoridad y con poderes de sanar enfermos, de hacer toda clase de cosas. Entonces, cuando Jesucristo viene a ellos, lo más seguro es que ellos ya sabían quién era Él. Tal vez hasta ya la habían oído predicar, tal vez ya habían sido hasta testigos de algunos de sus maravillas, señales, de sus milagros, puesto que constantemente era lo que estaba haciendo. Y dice ahí la Biblia que la gente traía a sus enfermos para que los sanara. Entonces esa es la primera cosa, que no era un completo extraño. Ahora, en segundo lugar, el trasfondo histórico. Aquí es donde quiero que entendamos este punto, ¿verdad? De cómo respondieron ellos al llamado de Jesucristo. Todos los niños hebreos iban a la escuela de Torah a partir de los 5 años de edad. Todos iban a la sinagoga para aprender el Torah. ¿Qué es el Torah? ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Se los estuve repitiendo esa palabra por muchos mensajes. Ahora que estamos viendo a través de la Biblia. ¿Qué les dije que era el Torah? Los 5 libros de la ley, la ley. Torah es la ley. ¿Okay? Los primeros 5 libros de la ley. Entonces todos los niños tenían que ir para que un rabino les enseñara el Torah, porque para ellos se les hacía que eso era lo fundamental, que aprendieran la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, dicen, refleja el carácter de Dios. Su santidad, su rectitud, su justicia, todo acerca de quién es Dios está reflejado en sus leyes. Entonces,
que aprendan, ¿verdad? Que se fundamenten los niños con las enseñanzas del Torah, de la ley de Dios. Entonces, a los 5 años ya empezaban ellos a ir a la escuela, a aprender esto. Ahora, a los 10 años, porque duraban 5 años estudiando el Torah. Eran 5 años, ¿por qué? ¿Cuántos libros son del Torah? 5. Entonces decían, 1 año para cada libro de la Biblia. Enfocado, enfocado, 1 año en cada libro, 1 año en cada libro, 1 año en cada libro. A los 10 años de edad, todos los niños conocían el Torah. ¿Okay? Ya lo habían estudiado por 5 años y conocían la ley de Dios. Ahora, los mejores estudiantes pasaban a estudiar el resto del Antiguo Testamento, pero únicamente los mejores estudiantes. Por eso es que yo no pasé para esa otra etapa. Nomás los mejores podían pasar. Podríamos decir todos los que sacaban calificación de 10, 9.5, todos esos podían continuar. Los que no podían continuar con los estudios podían regresar a sus casas y enfocarse a trabajar en los quehaceres de ahí del hogar. ¿No? Por así decirlo, el papá muchas veces hasta deseaba, ay, que mi hijo nomás termine el Torah porque yo lo necesito aquí en el rancho, hay muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo que hacer. Y pues se iban a trabajar ahí en el negocio de la familia. Ahora, estos niños que avanzaban, ahora por 7 años, ellos iban a estudiar el resto del Antiguo Testamento. Entonces, a los 17 años, ellos terminaban de estudiar todo el Antiguo Testamento. Ahora, si alguno de ellos deseaba seguir adelante y hacer una carrera de estudios religiosos, el siguiente paso era encontrar un rabino al que ellos admiraran y entonces aplicaban para poderse convertir en uno de sus discípulos, o talmidim, como le decían en hebreo. Ahora, cuando encontraba a ese rabino, que era, por ejemplo, su favorito, y eso es algo similar, ¿verdad? Nosotros vemos en la Biblia que uno de los apóstoles fue uno de los que avanzaron hasta llegar a aprender bajo los pies de Gamaliel, que era reconocido como el más grande de los rabinos en ese tiempo del pueblo de Israel. ¿Quién era esa persona que estudió bajo los pies de Gamaliel? Pablo, Saulo de Tarso. Entonces él, fue ascendiendo, hasta que llegó a ser aceptado por Gamaliel para ser estudiante de Gamaliel. Entonces se sentaba para la aplicación para ser un discípulo de ese rabino, era que usted lo encontrara y cuando estaba enseñando el rabino, usted se sentara delante de él. Era su manera de decir, rabino, yo quiero aprender de usted. ¿Okay? Yo quiero aprender de usted. Entonces el rabino le examinaba con preguntas y lo sometía a una serie de pruebas para ver si era digno de ser su discípulo, su talmidim. A ver si era digno. Ahora, los rabinos elegirían siempre a los más inteligentes, es por eso que les hacían esa evaluación, esa prueba, para escoger a los más inteligentes, a los más talentosos, para que fueran sus discípulos. No escogían a cualquiera nomás porque ya la persona está aplicando, está deseando aprender de él, decir, ok, qué bueno, siéntate, vas a aprender de mí. No, quiero ver si eres digno verdaderamente de estar bajo mis pies y aprender de mí. Y él tenía que considerar que era una persona altamente inteligente, altamente talentoso, para que pudiera calificar y ser su discípulo. Otra razón por la cual los rabinos eran tan quisquillosos y detallados a la hora de escoger a un discípulo es que ellos estaban eligiendo a alguien
en quien creían que podía llegar a ser como ellos, como él. Veían al candidato y decían, este sí puede llegar a ser como yo. En conocimiento, en manera de vivir, en el poder, porque a esa clase de rabinos que eran de alta calidad, de más alta calidad, llegaban a ser de ese grupito exclusivo porque también se les reconocía que habían hecho ya algún milagro en sus vidas. Habían hecho algún exorcismo o alguna sanación, algo, ¿verdad? Y entonces se les consideraba como rabinos con una autoridad superior, con una autoridad superior. Entonces, es ahí, ¿verdad?, donde los rabinos eran quisquillosos al escoger, ¿verdad? Porque tenían ellos que considerar que esa persona iba a poder llegar a ser como él. No solo, ¿verdad?, en el conocimiento, en el saber, sino que también tenían que ser como ellos en el ser y en lo que hacían ellos, en todo sentido. Ellos tenían que ser así. De tal manera, ¿verdad?, que cuando uno de esos discípulos, el mayor halago para uno de esos discípulos y para el maestro, es cuando la gente se refería del discípulo diciendo, tiene la fragancia del maestro. Tiene la fragancia. Por eso es que la Biblia en ese contexto dice que nosotros también seamos de olor fragante, o sea, que tengamos la fragancia de nuestro rabino. ¿Quién es nuestro rabino? Jesucristo. Que nosotros tengamos esa fragancia, que nosotros nos parezcamos tanto a Él, que podamos nosotros ser muy semejantes a Él. Entonces, vemos, ¿verdad?, que durante varios años, estos jóvenes discípulos, talmidims, seguían a sus rabinos, imitándolos en todos los sentidos. Y el objetivo de un discípulo era ser como su rabino, como su rabino. Ahora, nosotros vemos en la Biblia que Jesús llamó a Pedro, a Andrés, Santiago y Juan. ¿Y qué nos aclara ahí la Biblia? Porque toda la información que nos da tiene un propósito, es importante. Dice, y ellos eran pescadores. Ellos eran pescadores, o sea, ya viendo el trasfondo histórico que le estoy dando, a los que Jesucristo escogió y llamó, eran de los que pasaron de la ley a aprender todo el Nuevo Testamento y de sentarse ante los pies de un gran rabino y llegar a ser como, ¿eran de esa clase ellos? ¿Sí o no? No. Del momento que dice que eran pescadores, quiere decir que nomás llegaron hasta el 5º año, ¿verdad? Y luego ya los mandaron a que se fueran a trabajar con sus papás. Dijeron, ¿sabes qué? Vámonos a tu casa a trabajar. Allá te necesitan en tu casa, en el rancho. Y pues el negocio del papá era pescadores. Y se fueron y siguieron haciendo lo que eran, pescadores. Entonces, y es lo que vemos, ¿verdad? Le hemos leído la historia, hemos visto las películas, ¿verdad?, que eran pescadores, 100%. Ahora, ¿qué muestra el hecho de que eran pescadores? ¿Qué conclusión usted puede sacar de que eran pescadores? Le estoy dando tiempo para que ustedes ahí lo piensen, qué es lo que pueden concluir, ¿verdad? Si ellos eran pescadores, bueno, esto es lo que yo veo la conclusión, que Jesús no elige como los rabinos. ¿Verdad que Él no eligió como los rabinos? Sí van siguiendo, me van conectando las ideas. No eligió como los rabinos. Fíjense, ¿por qué? Podemos, si lo comparamos, ¿verdad?, con lo que podemos entender así nosotros, por ejemplo, del mundo de los deportes. En el mundo de los deportes vemos que en los equipos están los jugadores que inician un juego. Esos son
los mejores, los que inician un juego. Pero luego tienen bancas, ¿verdad? Los que están en banca son los segundones que en caso de que se fracture uno o algo pase, pues entro yo a tomar el lugar y deseando, ¿verdad?, poder jugar bien para que me consideren para ser de los que entran desde un principio. Entonces tenemos a los jugadores elite, a los número 1, y luego tenemos a la banca. Y luego los equipos profesionales tienen el equipo B. El equipo B, ese están ellos entrenando y jugando acá afuera, ¿verdad? Con el deseo de que algún día los vean que son buenos y los traigan a la banca. O sea, por etapas. Y de la banca deseando que yo sea de los que inician. ¿Okay? Bueno, Jesucristo llamó al equipo de los del equipo B. Él llamó de los primeros que cortaron. Después de 5 años, hubo un corte ahí. Vámonos a su casa a trabajar. A esos fue a los que llamó. A los del equipo B. No llamó a los de la elite. No, para nada. Entonces, él lo hace diferente a los rabinos. Déjenme les leo una cita de cómo lo describe el pastor MacArthur sobre esto, escribiendo acerca, ¿verdad?, de los apóstoles. Dice: Dios se saltó todos los sabios del día. Los grandes eruditos estaban en Egipto, la gran biblioteca estaba en Alejandría, los grandes filósofos estaban en Atenas, los poderosos estaban en Roma. Pasó por alto a Herodoto, el historiador, y a Sócrates, el gran pensador, y Julio César. Escogió hombres tan comunes y corrientes que resultaba hasta cómico. Sí, no a los rabinos, no a los maestros, no a los expertos, no a los religiosos. Vemos, ¿verdad?, lo que él escogió. ¿Por qué? Bueno, esto es algo que el apóstol Pablo explica, el por qué Dios escoge de diferente manera a como escoge el hombre. Porque los rabinos, pues, de acuerdo a sus criterios humanos, pues así es como escogían, y nosotros podemos ver la lógica y decir, pues sí, es lógico, ¿verdad?, que se escogía siempre a lo mejor, ¿verdad? Pero no así con Dios. ¿Por qué Dios no hace eso? ¿Por qué no dice Dios, sí, eso es lógica y está buenísima, yo también la voy a seguir y vamos a escoger nomás a lo mejor? ¿Por qué no lo hace así? Bueno, vamos a ver Pablo lo que nos dice ahí en 1 Corintios. Dice: y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió. Dios los eligió. Para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor, que fue el que nos escogió. ¿Que fue el que nos escogió? Ahora, cuando uno ve aquí la lista de lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, de a quienes escogió el Señor, yo en realidad me vi ahí. Desde la primera vez que leí ese pasaje, entendí por qué el Señor me haya escogido. Yo vi ahí, cuando dice, ¿por qué Dios escogió a los tontos, a los que no tienen importancia, a los donadies, a los inseguros, a los temerosos, a todo lo que todos dicen? ¿Por qué los escogió a ellos? ¿Por qué no escogió a los sabios entendidos, a los eruditos de este mundo? ¿Por qué a ellos no?
porque sí, no estoy diciendo que es 100% y a unos acepte y 100% rechaza a los otros, no, porque desde un principio les di hasta el ejemplo de Pablo, que Pablo sí llegó a ser uno de los discípulos de Gamaliel, del más grande de los maestros, de los rabinos en Israel, y a la vez el Señor lo llamó también. Pero, ¿se acuerdan ustedes qué tuvo que hacer el Señor para que él se pudiera mantener humilde ante el Señor? Le tuvo que dar un aguijón en la carne. Un aguijón en la carne. Entonces, ¿por qué pues escogió el Señor Dios a todos los que no tienen importancia, a los tontos? Como les he dicho, yo por eso entendí esto y yo me vi ahí, porque como les he platicado, de los 6 de mi familia que éramos, 5 hombres y una mujer, yo era el burrote de la casa. Todos los demás, mis demás hermanos, no les digo que lloraban cuando se sacaban un 9, y yo hacía fiesta con un 6 que me sacara. Porque era puro reprobar y a reprobar kinder, reprobar primero, reprobar tercero y puro reprobación, ¿verdad? Era, ¿verdad? Si no era porque me metían mano buena por ahí, pasaba de grado, pero si no, ahorita todavía estaría en primero. Entonces ahora sí entiendo por qué me escogió el Señor, ¿verdad? Ahora sí lo entiendo, ahí está en la Biblia, ¿verdad? ¿Y por qué es? Para que la obra de Dios, que aquí en el mundo, no provenga de nuestras habilidades humanas, sino que provenga de lo que el Señor hacía a través de sus discípulos. Que sea la obra de Dios sobrenatural y no la obra natural del hombre talentoso y habilidoso, sino la obra de Dios. ¿Cuál obra creen ustedes que sea más poderosa? ¿La obra de una persona habilidosa, educada, conocedora y hecha en la carne? ¿O la obra de una persona, verdad, como dice ahí, de los débiles, pero bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Cuál obra creen ustedes que sea más poderosa? ¿La primera o la segunda? La segunda, ¿verdad? La segunda es la que sería más poderosa. Y es por eso que el Señor escogió de esa manera. ¿Por qué? Porque las personas con mucho talento y habilidad puede ser que se interpongan en el camino y nunca aprendan a depender del poder de Dios. Que estén más confiados en sus habilidades, en su conocimiento, en su poder, que verdaderamente el del poder de Dios. Y es por eso que Jesucristo escogió a Pedro, a Juan, todos ellos, ¿verdad? Y es por eso, ¿verdad? Que con ese trasfondo histórico que tenemos, que ya conocían de ese gran rabino que apareció y que estaba enseñando con mucha autoridad y que estaba mostrando su autoridad con maravillas y señales, en el momento que él viene y los invita a seguirlo, en el contexto histórico de ese tiempo, era un gran privilegio que no podían decirle que no. No es porque los haya hipnotizado un gurú. Se fijan qué diferencia es lo que hace el concepto histórico, el entender el trasfondo histórico. Nos ayuda a entender lo que verdaderamente, el impacto que tuvo en ellos de decir, ¿a mí me estás llamando? ¿A mí? Yo soy pescador. En el trasfondo histórico de ellos dirían, no, yo fui de los que me mandaron en el 5º grado, me mandaron a trabajar en la pescadería, ¿verdad? Yo no soy de esos que hayan pasado de grado en grado en grado en grado para obtener el privilegio de ahora ser un seguidor de tal vez el mejor rabino que ahorita hay, puesto que se está hablando de su gran autoridad, de su gran poder, de él. Pero en el momento que recibieron la invitación, aventaron todo y dijeron, ¿cómo no? Qué gran privilegio de seguir esta clase de rabino con el propósito de que él me quiere formar a su imagen y semejanza. Para que yo sea como él, haga como él.
Ese es el trasfondo histórico de la respuesta de ellos. Y es así, ¿verdad? Como ellos respondieron. Y ese es el reto para nosotros. ¿Qué prefiere ser? ¿Un cristiano que muy fácilmente se puede cubrir con el manto de religiosidad y aparentar? ¿O quiere ser usted un discípulo de Jesucristo? ¿Qué quiere ser usted verdaderamente? Ese es el reto para nosotros en este año. ¿Qué quiere ser? Ya que vemos la diferencia. Vemos la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? Porque Jesús enseñó que su poder de Él en el vaso más débil era infinitamente mayor que el mayor talento sin Él. ¿Capich? Y eso es lo que tenemos nosotros que ver. Porque Dios quiere usarnos en nuestra familia, quiere usarnos en nuestro matrimonio, quiere usarnos con nuestros hijos, quiere usarnos ahí en nuestro trabajo, quiere usarnos ahí en la escuela, quiere usarnos ahí con los vecinos. Él quiere usarnos. Entonces debemos de dejar a un lado las excusas de que yo no puedo, yo todavía no sé lo suficiente, yo no tengo facilidad de palabra, yo no soy educado, yo pues soy inseguro, yo tengo temores, yo esto. Dejemos las excusas a un lado y dependamos del poder de Dios, de la presencia de Dios en nosotros. Porque si usted es un verdadero creyente, el Espíritu Santo mora en usted y ese es el que puede hacer la diferencia. Entonces, aquello que humanamente decimos, yo no lo puedo, una vez que usted acepta el reto de ser un discípulo de Jesucristo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que era lo que pasaba con los discípulos de los rabinos, ¿verdad? Que ellos, cuando encontraban dificultades en la vida, lo primero que pensaban decían, no, yo sí puedo porque yo reflejo a mi rabino. Y yo quiero traer honor a mi rabino, quiero traer honor a su escuela. Entonces, por lo tanto, yo tengo que superar correctamente esto, de acuerdo a lo que he aprendido en la palabra, en el Torah, lo que he aprendido en el resto del Antiguo Testamento. Y entonces ellos lo usaban como un gran reto para seguir adelante y poder honrar a su rabino, no quedar mal y que la gente pudiera decir, tú tienes el olor de tu rabino. Así también nosotros, hermanos. Ya olvidémonos, dejemos a un lado el título de cristiano y mejor empiece usted a trabajar y decir, no, yo quiero ser un discípulo de Jesucristo. Yo quiero vivir como un discípulo de Jesucristo. Yo ya no quiero seguir escondiéndome detrás del término cristiano, porque detrás del término cristiano, hermanos, ahí hay falsos y verdaderos también. Pero el término discípulo no, ahí sí nomás la pura realidad. Es por eso que vimos que en el Nuevo Testamento 238 veces decían discípulos y discípulos y discípulos y discípulos. Y cuando les decían cristianos era nomás de burla. Entonces, así también nosotros debemos de hacerlo. Como hemos escuchado, ¿verdad? Hay un dicho que dice que Dios no llama a los equipados, sino que equipa a los que Él llama. ¿Se considera usted un llamado de Dios? ¿Que usted fue llamado por Dios para salvación? Entonces Él lo va a equipar. Él lo va a equipar a usted. ¿Y sabe cuál es el recurso más poderoso que tenemos con el que Él nos ha equipado? Su Espíritu. Y su Espíritu no es nada más que Dios mismo. Porque no es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué decir, no, yo no estoy capacitado, yo todavía me falta saber mucho, yo todavía esto, yo todavía lo otro? No.
Eso no dijo Pedro ni los pescadores que el Señor llamó, que le dijo, ¿sabes qué, Señor? Es que yo todavía tengo que aprender mucho, yo estoy bien verde, mira, nomás he estado aquí en la pesca. Yo, no olvides, ve y llama a aquellos que están aprendiendo con Gamaliel, tú los conoces, tú saliste de ahí, ¿no? Inmediatamente consideraron un gran privilegio que los fueran a formar a la semejanza de ese gran rabino que estaba causando sensación en ese tiempo. Entonces, a otro punto que debemos de entender, ¿verdad? Que Él nos eligió, ¿verdad? Él nos eligió. Nosotros no lo elegimos a Él. Como en el contexto histórico, ¿verdad? El discípulo, el estudiante, iba y elegía al rabino que él le gustara más, que admiraba más. Lo escogía y entonces aplicaba. Pero en el caso de Jesucristo, no, Él lo hizo diferente. Él fue y escogió. Él fue y escogió. Nosotros fuimos elegidos. Nosotros no lo elegimos a Él. Él fue el que nos eligió a nosotros. Dice, ustedes no fueron los que me eligieron a mí. Juan 15:16. Sino que fui yo quien los eligió a ustedes, dice la Biblia. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre den mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Entonces, no había en realidad ninguna pretensión de poderse sentirse orgullosos de ninguna manera, ¿verdad? Porque Dios siempre ha sido el que elige. Como a Israel. ¿Acaso Israel eligió a Dios o Dios eligió a Israel? ¿Qué decimos? Es el pueblo elegido, es el pueblo escogido de Dios. Dios los eligió y su elección siempre es soberana. También lo mismo, ¿verdad? El creyente fue elegido por el Señor para salvación sin ningún mérito personal de nosotros, ningún mérito, únicamente por su gracia soberana. ¿Ok? Ahora, ¿por qué razón el Señor nos está diciendo aquí que Él nos eligió a nosotros, no lo elegimos a Él? No fue con el propósito de decir, yo soy calvinista. No, sino que aquí mismo nos dice, ¿verdad?, el por qué nos eligió. Dice aquí, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que yo fui yo quien los eligió a ustedes. Y luego dice, les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Ese es el propósito de nuestro llamado. Si usted se considera un verdadero auténtico cristiano que fue llamado por el Señor para salvación, ese es el propósito, para que usted dé mucho fruto. Mucho fruto. No es para que nada más diga que es cristiano y punto. Es para que dé mucho fruto. ¿Y a qué se refiere por dar mucho fruto? Dice, así mi Padre les dará a ustedes lo que pidan en mi nombre. Bueno, en la Biblia, en el Nuevo Testamento principalmente, cuando se habla de dar fruto, primeramente se relaciona con estar unidos a Cristo. Porque dice, ¿verdad?, en ese pasaje que separados de Él no podemos hacer nada. Y cuando estamos unidos a Él, entonces es cuando puede esa rama, cuando pone el ejemplo, puede recibir la vida, la savia del tronco, de la raíz, y entonces viene a la rama que somos nosotros y da fruto. Y da fruto. Entonces, primeramente quiere decir eso, que estamos unidos. Para poder dar fruto estamos unidos a Él. Porque separados de Él no podemos hacer nada. No podemos dar fruto verdadero, espiritual. Podemos ser religiosos, sí, por eso les digo, podemos ser religiosos. Podemos aparentar nada más. Pero no es la realidad. ¿Okay? No es la realidad de ser un discípulo que verdaderamente está dando fruto. Ahora, en segundo lugar, el fruto
se relaciona, como es similar, ¿verdad? Como pues el propósito del discípulo con su rabino era que pudiera ser como el rabino, que pudiera ser como el rabino. Bueno, también ese es el propósito del discípulo de Jesucristo, que seamos como nuestro rabino Jesucristo. Pero Él en realidad nos lo hace más fácil a nosotros. ¿Por qué? Porque nos equipa con el Espíritu de Dios, con su Espíritu, para que si nosotros nos sometemos al poder, al gobierno, a la guianza del Espíritu Santo, entonces podamos reflejar a nuestro rabino, podamos reflejar a Jesucristo. Por eso es que nos dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Ahora, si nosotros estamos viviendo guiados por el Espíritu Santo, ¿no vamos a estar reflejando a Dios? Porque estas características son del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Entonces vamos a estar reflejando a nuestro rabino, a Jesucristo. Lo vamos a estar reflejando cuando verdaderamente estamos manifestando de una manera natural el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Lo vamos a estar manifestando. ¿Okay? Ahora, entonces, sí es importante, ¿verdad? Con esto vamos a dar un testimonio verdadero. Ahora, esta clase de testimonio es poderoso e impactante en la vida de los no creyentes porque está respaldado por Dios, es el fruto de Dios. Mientras que una persona religiosa puede tener una vida moral y ética, pero en realidad su testimonio no va a ser tan impactante porque es algo de su carne, es algo natural del hombre que él lo está produciendo. No es el producto de la vida de Dios en él que se está manifestando a través de él. Manifestando a través de él. Entonces, eso es. En tercer lugar, cuando se habla del fruto, ¿okay? Se está hablando de esto, que el apóstol Pablo lo menciona y lo aclara a los romanos. Dice, quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto. Ahí está hablando de ese fruto, ¿verdad? Que él sabía que era el propósito por el cual había sido escogido por Dios, por el Señor Jesucristo, para que él pudiera dar fruto. Y si algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. ¿Qué está diciendo? Dice, por donde he ido, he podido recoger ese fruto espiritual. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Está diciendo, este es el medio que Dios me ha guiado, he usado para poder recoger fruto entre las naciones. ¿Y ese fruto qué es? El que las personas vengan a Cristo y sea la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. ¿Se fijan? Entonces, una persona que está guiado por el Espíritu Santo y está viviendo la vida de un discípulo, ¿se avergüenza del evangelio? ¿O lo va a compartir con compañeros de trabajo, compañeros de escuela, con la familia, con los vecinos? Mientras que la persona que está religiosamente viviendo, si hay lugar para que se avergüence del evangelio. Si no, yo no quiero ofender a la gente, y no, pues después que no, y esto, y encuentra muchas razones para no compartir el evangelio. Muchas razones puede tener y todas las puede ver como muy válidas, porque eso es lo que es
esa cubierta de apariencia, de piedad, dice la Escritura, pero que se niega la eficacia de esa verdadera espiritual. La piedad es sinónimo de espiritualidad. Dice, aparentan ser espirituales, pero en realidad con su vida niegan que son espirituales. Con su vida niegan que son espirituales, son carnales, no son espirituales. Entonces, esto es el propósito. Por eso Jesucristo mismo les aclaró, ¿verdad? Ellos sabían que al seguir a este rabino, el propósito, porque ellos ya lo habían visto históricamente, era ser como él, ser como él. Pero él les agregó un punto, le dijo, más quiero que sepan que aparte de que van a ser como yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué es este punto? Ustedes van a tener un propósito muy especial en este mundo, en esta vida, que es que usen mi presencia en la persona del Espíritu Santo, obrando a través de ustedes. Al compartir el Evangelio, yo soy el que voy a estar operando mi poder, para que nosotros nunca pensamos, es que yo no soy muy claro para explicar y yo no tengo la facilidad. No, no es usted, es Dios el que impacta, Él es el que hace la obra cuando lo dejamos. Podemos ver todo lo que hizo Pedro, todo lo que hicieron los apóstoles, ¿verdad? El de poder esparcir el Evangelio por 3 continentes y sin tener internet, sin tener aviones, sin tener teléfonos, sin tener todas las facilidades que tenemos nosotros. Y 3 continentes evangelizaron y eran pescadores. Uno de ellos era un exterrorista. Lo que escogió el Señor. Lo que escogió el Señor. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, lo que dice la Biblia. No me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé que el poder no está en mí. Aún aunque yo haya estudiado ante el gran Gamaliel, mi poder no está en mí ni en lo que mencioné, está en el Evangelio. Ahí es donde está el poder. Ahí es donde está el poder transformador y convencedor para las personas, en el Evangelio. Entonces, vemos, ¿verdad?, el por qué el Señor escogió a los tontos, dice ahí, ¿verdad?, en la lista que vimos en Corintios, a la gente sin importancia, a los donadies, a los inseguros, a los temerosos, a todos ellos. ¿Por qué los escogió? ¿Para qué? Para que, dice el Señor, para que a través de ustedes yo manifieste mi poder, yo manifieste mi amor, yo manifieste mi sabiduría, yo manifieste mi gracia y manifieste mi salvación a través de ustedes. Vasos frágiles siendo usados grandemente por el poder de Dios. ¿Okay? Entonces, ese es un gran desafío para nosotros, para este nuevo año. ¿Okay? Es un gran desafío, y es un desafío de fe, que es lo mismo que es un desafío de creer. ¿Verdaderamente voy a creer eso? Lo que acabo de escuchar de la palabra de Dios es un desafío de obediencia. ¿Qué hicieron los pescadores ante este desafío? ¿Qué hicieron ellos? ¿Verdad que se brincaron del lugar de comodidad al lugar de sacrificio, a lo nuevo? Se brincaron. Ahora les puse un signo de interrogación, porque es para nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el reto que el Señor nos hace? Con el desafío que el Señor nos hace. ¿Lo vamos a aceptar o lo vamos a rechazar y vamos a seguir conformes con el título de cristiano? ¿Qué vamos a hacer? ¿O vamos verdaderamente a empezar a formar conciencia que yo soy más que un cristiano, yo soy un discípulo de Jesucristo? Y ahora que entiendo el concepto del discipulado en Cristo, pues tengo un reto mayor. Un reto mayor. Y es un reto del que no me tengo que desanimar, porque en realidad Dios lo quiere hacer en mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es algo que yo vaya a hacer con mis recursos, puesto que ya el Señor me reveló que por eso me escogió, porque yo no puedo.
que por eso me escogió, porque Él lo quiere hacer por mí y a través de mí. Entonces, ¿qué va a hacer usted con este reto? ¿Lo va a aceptar? Miren, Ujieres, les pasan por favor a los hermanos su tarea que van a tener ustedes para la semana para evaluarse. Ahí lo más rápido que puedan se los pasan. Aviénteselos en la cara. No sé qué. Vacile. Va a empezar bien el año. Ok, se fijan, esta tarea es una comparación entre ser religioso y ser un discípulo. Y hay 42 comparaciones. Y la tarea es que usted va a ir uno por uno leyéndolo, meditándolo. Cuando usted medita, en realidad lo que está haciendo, está dejando que el Espíritu Santo entre en la ecuación y el Señor verdaderamente le hable y lo haga que usted pueda confesar la verdad y usted pueda ser sincero. Como por ejemplo, puedes ver el primero y decir, el religioso suele esperar panes y peces, el discípulo es un pescador. ¿Okay? Entonces usted lo que tiene que hacer, usted determina cuál refleja más usted, el ser un religioso o ser un discípulo. Vamos a poner, si refleja ser más un discípulo, subraya o pone en un círculo discípulo. El número 2 va, el religioso lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. Entonces usted dice, ¿qué soy más yo? Bueno, y subraya la palabra, soy más, refleja más que soy un religioso o que soy un discípulo. Número 3, el religioso se forma con los rituales, el discípulo se forma al seguir a Cristo. Y lo mismo, que dice, ¿cómo que soy yo más? Un seguidor de rituales, me conformo con rituales o verdaderamente en seguir en obediencia. Entonces usted, y al final cuenta sus religiosos y cuenta sus discípulos. Y así se va a dar cuenta usted hacia qué lado se inclina más su vida. Hacia una vida de religiosidad o una vida de discipulado, de discípulo en Jesucristo. Y a la misma vez va a tener en claro las áreas donde usted necesita trabajar. Todas esas áreas donde usted vea que es religioso, ahí necesita usted ahora trabajar para superarlas en el poder del Espíritu Santo y poderse ir formando más y más en un discípulo de Jesucristo. Y salir de la mentalidad del conformismo, de decir, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Y ahí cabe muchas cosas ahí, pero en el discípulo no cabe más que una sola cosa. ¿Van a hacer su tarea? Okay. Les digo porque Satanás va a entrar y va a querer que, nomás léelo, está interesante, ya lo leí. No, eso es huir de la verdad. Huir de no, lo importante es, lo voy a hacer detalladamente, meditando, verdaderamente voy a marcar la realidad, ¿ok? Porque muchas veces podemos nosotros también estar siempre luchando contra la verdad y decir, pues en realidad no soy ni de aquí ni soy de allá, debe de haber un término medio, pero el pastor, ahí es tan regalista que lo tiene que poner todo de una manera, y empieza usted a luchar y terminar con que no decidió nada. Y cuando usted no decidió nada, decidió seguir igual, nada más. Es todo lo que hizo, pero con autoengaño. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, porque tú has sido muy bueno con nosotros y paciente, Señor. Vemos todas tus bendiciones en el año pasado. Vemos todo tu amor, tu misericordia y tu gracia en nuestra vida, Señor. Queremos en este año que la gente pueda verdaderamente decir que tenemos tu fragancia, Señor, que verdaderamente te manifestamos, que somos discípulos tuyos, Señor. No queremos conformarnos con un término que verdaderamente tú no puedes usar para traer personas a tu conocimiento. Ayúdanos, Señor, a que seamos sinceros en la autoevaluación que hagamos de nuestra vida
y que seamos también sinceros y tengamos fe en depender de ti para trabajar en esas áreas en las que estamos débiles, las áreas que verdaderamente muestran que no estamos dependiendo de ti, Señor, que estamos en la carne. Gracias porque tú eres paciente con nosotros, eres bueno, y que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de nuestro pecado y ayudarnos a que veamos verdaderamente podamos ser los discípulos que tú quieres, Señor, que seamos. Guíanos pues, Señor, a través de tu palabra, en el poder de tu Santo Espíritu, para que se haga una realidad en este año, el que seamos una iglesia de discípulos. En el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria te lo pedimos. Amén.